los verdaderos adoradores, el espíritu y verdad, el espíritu y verdad. Así es necesario que adoren los verdaderos adoradores tuyos, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Todo. Eres lo más grande. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria y honor. Jesús, tú eres la verdad, en ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad, tu palabra es mi alimento. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir.
ocasión, estando el Señor ministrando en una reunión, tal vez como esta, el apóstol Marcos narra esta escena que sucedió. Dice que llegó un padre con su hijo buscando la ayuda del Señor. Este joven, este niño era atormentado y dice que atentaba contra su vida en muchas ocasiones. Y lo llevaron con él hasta donde estaba el Señor y le hace una pregunta el padre al Señor, le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Esta es una petición de un padre, de alguien desesperado que necesita la ayuda de Dios, la ayuda de alguien que puede hacer un milagro. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. El Señor me mostraba que hemos venido aquí tal vez con la misma necesidad. Entonábamos este canto de tú llenas todo. Y yo hacía una reflexión a mi vida. Si verdaderamente Dios llenaba todo en mí, todo en mí. En la mañana hubo una enseñanza que hablaba de hacer una reflexión, un examen de nuestra vida. Y yo le decía hace unos momentos al Señor y me preguntaba a mí si el Señor los llenaba todo. Cuando vamos delante de Dios a exponer nuestra necesidad, lo que anhelamos, lo que no podemos hacer, algo, lo que se escapa de nuestras manos, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdanos, ten misericordia. Y el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Yo le pregunto a usted, cierre sus ojos por favor, yo le pregunto a usted, ¿usted cree? ¿Cree, Señor? ¿Cree que es posible lo que usted anhela y necesita en esta mañana? Este hombre le dice: creo, pero al mismo tiempo hay otra palabra que le dice: ayuda a mi incredulidad. Y en esa lucha de creer y de dudar, también está la lucha de que Dios lo llena todo o solamente unas partes. El Señor está aquí en este lugar. Y aunque no lo podemos ver, Él está aquí. Y aunque tú no puedas sentirlo, Él está ahí cerca de ti. Y yo sé que en esta tarde tú has venido con una necesidad. Y si tú has venido con esa necesidad, ahí donde tú estás, habla con el Señor. Y acércate a Él con esa petición similar a la que le hizo este hombre que tenía un problema con su hijo. Señor, ayúdame. Mire qué sencillo es acercarse a Dios y clamar a Él: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí.
dices, llena todo en mi vida, Señor. Llena esta necesidad. Llena esta aflicción, Señor. Levante sus manos si usted vino a este lugar con esa necesidad y clame a Dios y dígale, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Nadie más sabe lo que me pasa, solamente tú y yo lo sabemos. Y tú sabes lo que estoy clamando en esta tarde, Señor. Lléname, Dios. Lléname, Señor. Y si tú dudas, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Llena mi vida, Dios. Haz un milagro. Y dice la palabra de Dios que al instante el Señor llamó al niño y fue sano. Y fue sano. Porque el Señor lo llena todo. 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 Abre tu corazón y dile, Señor, llena mi vida, llena mi alma, llena mi espíritu. Si tú viniste con un problema, angustiado, Señor, dile, Señor, mi alma tiene sed de ti, lléname, Señor. Llena mi alma. Llena mi interior, Señor. En estos momentos, Señor, derrámate con poder, Señor. Manifiéstate con poder, Dios, en mi vida. En mi vida, Señor Jesús. Llenas todo, eres todo, llenas todo, Señor, eres todo. Deja que el Señor llene tu corazón. Eres todo, Deja que el Señor llene esa necesidad. llenas todo, Señor, eres todo para mí. Tú eres satisfecho, Señor. Puedo vivir, eres todo para mí. No pude resistir, Eres todo, Señor. eres todo para mí. Llena, Señor. Digno de recibir, eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir, eres todo para mí. No pude resistir, eres todo para mí. Digno de recibir, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. Gracias por tu palabra, gracias por tu respuesta, por tu paciencia, por tu misericordia. Oh, gracias, Señor. Para el que cree todo es posible. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Creemos en ti. Dile, Señor, yo te creo. Yo te creo. Aleluya. Amén. Amén. Qué maravillosa es la presencia de Dios en este momento aquí, ¿verdad? Podemos tomar nuestro lugar con esta alegría, con esta paz.
gracias a Dios por este momento de intimidad que nos acaba de regalar, ¿verdad? Con Él. Alabanza es un momento de intimidad que nos regala. Pues buenos días a todos, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. ¿No? Todos somos de casa. Se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8:20. Los esperamos para orar con el Señor. También se les informa que el taller de alabanza lleva a cabo sus clases los días miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Y les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 en calle Cerrada, Acalocpa, número 27, en el pueblo San Juan Tepenáhuac. Es importante considerar los siguientes requisitos de iglesia infantil. El niño debe estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, agua y lunch, Biblia, cuaderno, lápices o colores para sus anotaciones. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Les informamos también que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Ya iniciamos trimestre con las materias Preparándonos para servir, Falsas doctrinas, Administradores fieles, Hermenéutica bíblica y Escatología bíblica. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana al finalizar el servicio. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide participar también en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana de asistente de pastoral. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer también en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Y por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir la predicación. Muy bien, hermanos, a continuación vamos a orar. Por favor pónganse de pie.
y abran su Biblia en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Versículo 8. Dice la palabra en Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, al pastor, Señor, para que tú lo guíes y él pueda ministrar de forma correcta, Señor, tu palabra a nosotros que venimos sedientos, Señor, de ti. Venimos pidiendo, Señor, de tu presencia para hallarte. Ayúdanos, Señor, a encontrarte. Ayúdanos a tomar ese alimento que viene de ti, Señor, para poder llegar a la vida eterna. Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Se pueden sentar. Gracias. A los jóvenes también les pedimos que puedan pasar a su salón a recibir su administración. Los demás hermanos pueden recorrer. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración y ministración. Dios es bueno. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo. Le damos la bienvenida a todos los que están ahí en Facebook, nos están siguiendo en la señal en esta tarde. Sean bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza lleva por título La eficacia de la oración. La eficacia de la oración. Y por favor acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Antes de dar inicio, por favor, porque la grabación, ¿no? Por favor. Permítanos un minuto, es que necesitamos grabar la enseñanza para después compartirla y están buscando ahorita el equipo para grabar. No sé si se vaya a compartir, se puede compartir esa también después de grabar. No, el punto es que podemos grabarla en cualquier celular, pero que se pueda compartir. Hace ratito por ahí les comentaba, les dejé ahí, se los dejé acá, se los entregué a ustedes, ¿no? Se los entregué aquí. Dice la Biblia, pedir y se nos dará, estoy pidiendo que me ayuden. ¿Sí, verdad? Y ahorita vendrá la ayuda. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad? Vamos a orar y ayunar, ¿no? Me parece que el Señor. Gracias a Dios, el Señor es bueno.
Bueno, buenas tardes. Seguimos con nuestra enseñanza del Sermón del Monte. Este tema lleva por título La eficacia de la oración. Y vamos a darle lectura a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice así: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y hace una pregunta a Jesús: ¿qué hombre de nosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que ¿qué? A los que le piden. Bueno, yo quiero comentarles que en estos versículos que acabamos de darle lectura, nuestro Señor Jesús vuelve al tema de la oración. ¿Ya se dieron cuenta? Y nos da la orden de pedir, de buscar y de ¿qué? Y de llamar. Son tres verbos que utiliza ahí en el versículo 7: pedir, buscar y llamar. Ahora, estos verbos, fíjense bien, están sugiriendo perseverar en la oración. Eso es lo que nos da a entender estos verbos: pedir, buscar y llamar, que debemos de estar constantemente perseverando en la oración. Más sin en cambio, en los versículos, en el versículo 8, donde nos deja ver, ¿no?, que todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá, ¿verdad? Nos deja ver otros verbos de recibir, de hallar y de abrir en el versículo 8. Pero miren, estos otros versículos nos dan la idea de seguridad de que obtendremos una respuesta en los versículos, en los verbos del versículo 8: el recibir, el hallar y abrir. Ahora, quiero decirles algo. Esto no significa que recibiremos exactamente lo que pidamos, ya que Dios es soberano en sus decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sabe lo que es mejor para quién. De verdad, Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros estamos orando y pidiendo de tal manera la respuesta, pero Dios no manda la respuesta como nosotros se la pedimos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso es necesario que cuando oramos, debemos de estar siendo guiados por su Espíritu Santo en la oración. ¿Para qué? Para que podamos pedir conforme a la voluntad de ¿quién? Pablo experimentaba esto, de cuando oraba y era guiado por el Espíritu Santo. Incluso él lo enseñó ahí en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 28. Estoy hablando de cómo en la oración debemos de ser sensibles para ser guiados por el Espíritu Santo. Miren, se los voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Por favor, escúchenla, miren. Dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Ahora, ¿qué Pablo entendía de esto? Que Dios respondía a las oraciones, pero conforme a su voluntad, no conforme a la mía. También debemos de considerar el hecho, hermanos, de que podemos estar en oración pidiendo cosas que en lugar de mejorar nuestra comunión con Dios, la están empeorando. Podemos a veces estar en ese error. Por eso es importante considerar también el consejo de Santiago, ahí en Santiago capítulo 4, versículo 3.
Santiago 4:3. Miren lo que dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? En nuestros deleites. Y si es cierto, se pide mal, no se está pidiendo conforme a la voluntad de Dios y por eso no recibimos. Ahora, independientemente de cuál sea la respuesta de Dios a nuestras oraciones, podemos estar seguros que recibiremos una respuesta de parte de Dios, sí o no. Sí, ya sea un sí o ya sea un qué, o un no, pero vamos a recibir respuesta. Y aun si fuera una cosa diferente a la que pedimos también, ya sea que la recibiéramos pronto o la recibiéramos aparentemente tarde. Pero ¿cuántos saben que Dios nunca llega tarde? No, siempre llega puntual a suplir o a responder nuestra necesidad. Pero podemos estar seguros de que nos responderá de acuerdo a su voluntad. En eso debemos de descansar, hermanos. Señor, miren, a mí me pasa, cuando yo estoy enfermo, yo le digo al Señor, Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, extiende tu mano de sanidad a esta vida que tú me prestas. Y Señor, en tanto que llega tu sanidad a mi vida, háblame, dime qué es lo que quieres que yo aprenda. Señor, si tú me quieres sanar por medio de un milagro, gracias. Pero si tú me quieres sanar por medio de ir al doctor y con un tratamiento médico, también ¿qué? Gracias. Y descanso en eso, en esperar la voluntad de Dios hacia con mi vida. Y Él sabe cuál es la mejor decisión o respuesta para nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Jesús, regreso ahí a Mateo 7:7, nos habla de pedir y se nos dará, buscar y hallaréis, llamar y se nos ¿qué? Abrirá. Ahora, hay varias cosas que necesitamos considerar con respecto a estas exhortaciones que se mencionan aquí en este versículo. En primer lugar, debemos de considerar que estos tres verbos, el pedir, el buscar y el llamar, están en tiempo presente. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, ¿qué indica esto? Esto indica que debe de tener una continuidad o perseverancia. ¿En qué? En pedir, en buscar y en llamar. Es como si Jesús nos dijera esta mañana, sigue pidiendo, persevera en la búsqueda, no se cansen de llamar a la puerta. Eso es lo que nos está diciendo Jesús esta mañana. En segundo lugar, hermanos, estos tres verbos, fíjense, se refieren a la obligación de orar y se caracterizan por una creciente intensidad. ¿Por qué? Porque el pedir, miren, pedir describe la acción básica de comunicarle a Dios nuestras necesidades. ¿Cuántos en la mañana venimos aquí y le comunicamos a Dios nuestra necesidad? De que queremos vivir más en santidad. Señor, esta es nuestra necesidad. Quiero vivir más en santidad. Quiero vivir sabiamente. Y ese es el pedir. Describe la acción de comunicarle a Dios nuestras necesidades, nuestras plegarias. Me llama la atención porque estudiando un poco esto, me acordaba del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era también un hombre de oración. Y era un hombre como tú y como yo. Y él aprendió a pedir a Dios en oración, pero por los hermanos en Cristo Jesús, los hermanos de Colosas. Cuando él visitó la ciudad de Colosas, él vio una necesidad en los hermanos. Y él sabía que Jesús había dicho esto, ¿no? Pedir y que se nos dará. Y al ver la necesidad era de que los hermanos necesitaban ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y lo menciona, Pablo lo escribió ahí en la carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y versículo 10.
Pablo va a describir en su vida, en su propia vida, la acción de pedir a Dios o de comunicarle su necesidad, su plegaria. Dice así: por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Estoy leyendo otra versión. Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué Pablo pedía por los hermanos de Colosas que fueran llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría espiritual? ¿Para qué? El versículo que sigue nos lo deja ver, el 10, miren. Para que anden como es digno de ¿quién? O sea que Pablo se daba cuenta que los hermanos de la iglesia de Milpalta no andaban como es digno del Señor, ¿verdad? Ay, perdón, ya me vine hasta acá. Y dice, haciendo en todo lo que le agrada. O sea, tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, conforme a su palabra. Si vas a trabajar, llega temprano, a tiempo. No te salgas antes del trabajo, no te robes el tiempo del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo. Si alguien te da cambio de más cuando vas a comprar algo, sé honesto, regrésale el dinero, porque es su trabajo, ¿sí o no? En la semana nos pasó a mi esposo y a mí, fuimos a comprar pollo al mercado y nos dieron una lanita más. Dije, ay, ya nos bendijo el Señor. La mitad casi del pollo gratis. ¿Y qué me dice mi esposa? No, de regreso, y llego para atrás, de regreso. Sí, no. Porque si yo hubiera decidido, no, ya vámonos, estoy robando. ¿Ya vieron lo que estoy sembrando? Y al rato, ¿qué creen que voy a cosechar? Lo mismo. Entonces, eso es andar como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada a Él, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Se dan cuenta cómo Pablo podía ver eso que le faltaba a la iglesia de Colosas? Pero ¿qué hacía Pablo? Pedía a Dios. Le pedía al Señor por los hermanos. Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría, para que anden como es digno de ti, agradándote en su familia, haciendo las cosas, educando a sus hijos, llevando a su esposa a tener comunión juntos, orando juntos por las necesidades de la familia. Si hay una necesidad en algún otro familiar, doblemos nuestras rodillas, mi amor, para pedirle al Señor por nuestros familiares. Eso es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y andar como es digno de ¿quién? Muy serio, ¿sí? Eso es bueno. Es bueno porque el Señor nos está enseñando, nos está instruyendo. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de la necesidad de Dios en nuestras propias vidas? ¿Cuántos? Yo sí. Yo quiero decirles que yo sí, diario me doy cuenta de la necesidad de Dios que tengo de vivir en santidad, de vivir sabiamente, porque cuando no vivo sabiamente tomo decisiones bien imprudentes. Apenas ayer fuimos a conseguir unas sillas para la congregación y pues nos faltó sabiduría. Ya nos fuimos a dar una vuelta y nos echamos unos tacos por ahí. Perdimos el tiempo, hermanos. No hicimos lo correcto, se nos fue. Ahora no somos perfectos, pero para la próxima, ¿qué vamos a hacer? Pues ya prevenirnos, ¿no? Ya mejor vamos más a la segura, a cierto lugar, a investigar primero dónde. Entonces, ¿cuántos se dan cuenta de la necesidad de Dios en sus propias vidas? Ahora, ¿cuántos le piden a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad? ¿Ya no se escuchó ninguna vez? Me había espantado, dije, Señor. O que nos llene de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivamos como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada y demos fruto en toda buena obra. Pero quiero decirles que tristemente hay quienes se dan cuenta de esto y no piden. No piden a Dios. Amados hermanos,
Es tiempo de pedir a Dios que nos ayude. Y para eso, fíjense bien, también son los tiempos y las veladas de oración. Para eso son. Miren, de verdad, yo entiendo que hay algunos que por cuestiones laborales no pueden, es entendible, pero hay quienes verdaderamente pueden y no quieren. Es un sacrificio venir a desvelarte, pero mira, qué hermoso es porque los que vinieron a la velada de oración no me dejarán mentir. Cómo Dios ministró en nuestros corazones, ¿sí o no? Bien hermoso, de verdad, se percibía la presencia de Dios aquí bien fuerte. Y no es que siempre estemos buscando sentir a Dios a veces se le siente y a veces no, pero aquí estaba su presencia y empezó a sanar nuestros corazones, envió su palabra y nos sanó y nos dio sabiduría para no ir a la ruina y tomar mejores decisiones. Los tiempos de oración en las mañanas entre semana y las veladas de oración son para venir a pedirle al Señor que nos ayude, porque nos damos cuenta de nuestra necesidad ¿de quién? De Dios. Pero tristemente a veces yo creo que la iglesia está tan bien que no tiene necesidad de pedirle a Dios. Y no debe de ser así, hermanos. Quiero decirles que sí estamos viviendo tiempos bien difíciles, que si nos acomodamos y nos descuidamos, al rato poco a poquito nos vamos a ir como el barquito en el muelle cuando no tira el ancla. ¿Qué pasa? La marea, ¿a dónde se lo lleva? Se lo va alejando de la orilla, ¿sí o no? Lo va alejando. Y así es cuando no estamos anclados en lo que Dios nos está pidiendo. Otro verbo, buscar, regreso a Mateo. Mateo 7:7, buscar. Utiliza Jesús otro verbo. ¿Qué significa buscar? Miren, esto es algo más que pedir. Y sí, estoy en el mismo versículo, no ha cambiado. Es algo más que pedir, pues supone un grado de esfuerzo personal. Buscar necesitas, o sea, Señor, dame, no, más que decirle Señor, dame, es Señor, pues yo no sé, pero yo voy a la velada de oración y algo vas a hacer en mi vida. Ya está algo más que pedir, sino que ya vas y buscas. Y es donde se tiene que hacer el esfuerzo necesario para encontrarse con Dios, hermanos. ¿Saben? ¿Cuántos han visto la película del Rey Josías? Véanla, está en YouTube gratis. Se las recomiendo, el Rey Josías. Está pero tremenda, de veras, tremenda la película. Es más, se las dejo de tarea. Es gratis, se compran sus palomitas y todo lo que quieran y pónganse a ver la película. Yo la primera vez que la vi me quebrantó, me quebrantó y me puse a llorar ahí, terminando la película. Yo, Señor, ayúdame. Habla de una reforma en el pueblo. Yo le decía, Señor, ayúdame, reforma mi vida. Cámbiala. Está bien tremenda. Vayamos por favor a segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 5. Repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 5. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a ¿qué? A reinar. Bien chiquito, ¿sí o no? Ahora que vean la película se van a dar cuenta. Y 31 años reinó ¿en qué? En Jerusalén. Oh, se aventó buenos años reinando en Jerusalén. Pero miren, hizo lo recto. La palabra recto habla de justo. Hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sigo ahí en 2 de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, miren la decisión que tomó Josías. Comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, ¿qué? O sea, comenzó a hacer un esfuerzo personal, amados hermanos, innecesario para hallarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a los 12 años comenzó a limpiar
a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Mira lo que empieza a pasar cuando tú decides buscar a Dios. Vas a empezar a limpiar toda la idolatría que puede haber en algún área de tu vida. Ay, pastor, si yo soy cristiano. Sí, pero aún siendo cristiano, si yo no me cuido, puedo estar en un área de mi vida idolatrando algo. ¿Cuántos? A veces, fíjense, a mí me ha pasado ver a familias así que hemos tenido que ministrar y atender. Y las atendemos y luego les decimos, acérquense a la congregación, ánimo, Dios los va a ayudar, los va a fortalecer. Ay, es que el domingo es el día de la familia. Híjole. Y yo dije, no, este trae un ídolo. Trae de ídolo a su. La Biblia dice que hoy es el día de ¿quién? Nos gozaremos y alegraremos en ¿quién? ¿Se acuerdan lo que David decía en uno de sus salmos? Creo que es Salmo 122. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Hasta hay una alabanza, ¿sí o no? Y es algo bien tremendo, bien hermoso. ¿Saben? Es una bendición venir con todos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando eso pasa, empiezas a ¿qué? A limpiar tu vida, empiezas a quitar esos lugares altos, esas imágenes de aceras, esas esculturas, imágenes fundidas, dice el versículo 4, segundo de Crónicas 34:4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Los altares de los Baales significan los altares de la carne. Baal significa carne. Y a veces nosotros estamos levantando altares de Baal en nuestra propia vida. Ay, no, ¿cómo lo voy a perdonar? No, que lo perdone Dios yo, porque estás levantando tu altar de la carne. Las obras de la carne son pleitos, celos, faltas de perdón. Es una obra de la carne. Que lo perdone Dios. No, perdónalo tú para que no andes levantando tu altar de Baal. Y entonces dice ahí, estoy en el 4, ¿verdad? E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, pedazos también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá. ¿Y a quién? De Jerusalén. Oigan, todo esto había en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Se dan cuenta que no estamos exentos de que podamos estar tal vez a lo mejor con alguna imagen de acera o un altar de Baal en nuestro corazón. Observemos que todo esto pasa cuando tú y yo nos determinamos buscar a quién. Para buscar a Dios, no, si Dios me quiere bendecir, que me bendiga, y ahí estás de brazos cruzados en tu casa, en tu sillón y viendo la señal de internet, ¿no? No, mi amado hermano, buscar a Dios es pagar el precio. Es un sacrificio. Yo te haría una pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que hoy en día estás buscando? ¿Qué buscas? Porque quiero decirte que muchos, con nuestra manera de vivir, manifestamos si estamos buscando a Dios o estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos del corazón engañoso, que nos arrastran a satisfacer nuestras pasiones desordenadas, o que nos arrastran a poner la mira en las cosas de este mundo para estarlas buscando, y eso nos aparta de ¿quién? Sí, mi hermano. Esa es la realidad de las cosas, que tenemos que examinarnos qué es lo que hoy en día estamos buscando. Si tú estás buscando a Dios, gloria a Dios por tu vida, de verdad. Síguete afirmando, porque eso te va a sostener en los próximos años que vengan más las situaciones difíciles. Ayer platicaba con un hermano y el tatuaje electrónico y muchas cosas que se están viniendo, y la visa electrónica para poder viajar. Hoy ya no puedes viajar tranquilamente como antes. Hoy para poder, en un vuelo nacional, te hacen una encuesta por internet inmediatamente. Ahora que tuve que viajar, me hicieron la encuesta en el aeropuerto y no me dejaban subir al entrar al lugar donde íbamos a abordar el avión si no llenaba la encuesta.
Me pidieron todos mis datos para poder en un vuelo nacional. Ahora no me quiero poner a pensar que será en un vuelo internacional, porque ahí te piden si ya te vacunaste. Es importante nosotros que estemos buscando a Dios, hermanos, para que podamos nosotros tener la sabiduría de Dios y saber qué hacer ante las circunstancias que van a venir. Decía, en la velada de oración hablábamos y decíamos, ¿cuántos de los que estamos aquí como creyentes nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo? ¿Sabes qué es la recta final la que estamos viviendo? Se están cumpliendo muchas profecías. ¿Sabes que al darte cuenta de qué tiempo estás viviendo, tienes que saber qué hacer dependiendo de Dios? ¿Ya sabes qué hacer en este tiempo? Porque una de las responsabilidades que tenemos, fíjate, es fortalecer a la generación que está ahorita. Y me refiero a tus hijos. Y los que no tienen hijos, me refiero a los que tienen primos, sobrinos, nietos o algo. Es tu responsabilidad fortalecer a los de tu casa con la palabra de Dios. No es del pastor ni del líder, no. Es tu responsabilidad. Delante de Dios tú vas a dar cuentas. Dios te ha puesto como atalaya en tu casa, ¿sí o no? Lo dice la ley de la atalaya en Ezequiel 34. Si tú vienes al impío y le avisares que se volviera de sus malos caminos, y si el impío se volviera de sus malos caminos, dice la Escritura, entonces dice, si arrepintiere, se habrá ganado el alma. Y dice, y la sangre y si muriere, será salvo, y la sangre de él no será demandada de que tú no le avisaste. Pero si tú ves al impío y no le avisas, y si muere, la sangre de él será demandada porque tú no le avisaste. Eso dice la ley de la atalaya. No lo digo yo. ¿Ven qué responsabilidad tenemos? Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de qué. Con toda sabiduría y doctrina, con toda sabiduría y enseñanza. Importante es para nosotros conocer el tiempo que estamos viviendo, saber qué hacer, y todavía de saber qué hacer, influenciar a los demás con los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es buscar. Eso habla de que estás buscando a quién, así como Josías. Llamar, vámonos al otro verbo, llamar. Esto significa dar voces o clamar para ser escuchado o atendido. Repito, la palabra llamar significa dar voces o clamar para ser escuchado o atendido. Mira, David nos da un ejemplo bien tremendo de cómo él llamaba a Dios en medio de su aflicción. Llamó a Jehová y lo escribió en el Salmo 86, versículo 1 al versículo 6. Perdón, al versículo 7. Salmo 86, versículo 1 al 7. Dice así: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. ¿Qué está haciendo David? Llamando. Está llamando. Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, lo que decía la alabanza, tú eres bueno y perdonador, y cada mañana sus misericordias son nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Y dice el 7, en el día de mi angustia, ¿te qué? Te llamaré. Porque tú me responderás. Es importante nosotros saber aplicar estos verbos a nuestra vida de oración. Hace unos días yo me daba cuenta de algunas cosas en mi vida y empecé a buscar a Dios, empecé a pedirle, empecé a buscarle y empecé a llamarle, pero con un deseo tremendo de decirle: Señor, ayúdame, vuélveme a ti de todo corazón, no permitas que yo me aparte de tus mandamientos, Señor, ayúdame. Yo pude ver inmediatamente que terminé de hacer esta oración, de esos días para acá, yo pude ver cómo el Señor
en mi mente y en mi corazón me empezó a afirmar más, hermanos. Es algo bien tremendo. Este es el poder sobrenatural de Dios. Pero porque Dios está viendo nuestro ¿qué? Corazón. Hay cosas que nos van a querer distraer. La economía, las enfermedades, muchas cosas, los problemas, la diversión nos van a querer distraer. Pero enfócate, pon la mira en las cosas del Señor. Pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso Jesús indica que nuestras oraciones deben de ser perseverantes. Él mismo lo enseñó por medio de la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Lucas 18:1, por favor, al versículo 8. Lucas 18:1 al versículo 8. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar. Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? La paciencia. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. Y pregunta a Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que lo buscan, que lo llaman y que le piden. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué? Tremendo. Cuando una persona deja de tener fe, ni pide, ni busca, ni llama. Era lo que decía ahorita el pastor Chava Pardo en la administración. Lo contrario a la fe, ¿qué es, hermanos? La incredulidad. Qué tremendo. La oración que logra que Dios actúe es aquella que se realiza de día y de noche y manifiesta el clamor del corazón. Día y noche, Señor, santifícame en tu verdad. Señor, hazme sabio. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que pueda resolver las cosas como tú pides, Señor, y pueda ver tu gloria en mi vida. Que tu carácter se manifieste en mí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El Señor va a obrar. ¿Cuántos lo creen? Por eso nos está diciendo que le pidamos, que le busquemos y que le llamemos. ¿Se dan cuenta de lo que hoy Dios nos está viendo? Probablemente a lo mejor lo hemos dejado de hacer, pero Dios no nos está condenando, sino que al contrario, Dios nos está llamando a que lo empecemos a hacer de nuevo. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse con el Señor? Así es. Sigamos adelante. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de estarnos acercando al Señor. Y es una bendición tan grande para poder ver cómo Dios nos ayuda. Muchas veces Dios no nos contestará enseguida, lo entendemos, pero es necesario que se vea la seriedad de nuestras oraciones, de nuestras peticiones y el verdadero interés de ellas. No podemos decir, Señor, 1, 2, 3 por todos mis amigos, amén, y ya, ¿no? Ya cumplí. No, tiene que ser perseverante la oración. Ahora, esto es en primero y en segundo lugar lo que he mencionado. En tercer lugar, con respecto a estos verbos, hablan de una actitud humilde de dependencia de ¿quién? El buscar, el pedir y el llamar tienen que ser con una actitud humilde, manifestando dependencia de Dios. Quiero decirles que no pedimos si no tenemos conciencia de nuestra carencia. Miren, es bien sencillo. Los que tienen hijos me van a entender, ¿sí o no? Cuando tu hijo está consciente de que tiene hambre, ¿qué hace? Te pide, ¿sí o no? Se da cuenta de su carencia. Ahora, imagínate, ahora apliquémoslo nosotros como creyentes con Dios.
Cuando nos damos cuenta de nuestra carencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes por qué nos cuesta trabajo darnos cuenta de nuestra carencia? Quiero decirte que el único espejo en el cual nos muestra cómo estamos de carentes en las áreas de nuestra vida, en el carácter, es la palabra de quién. ¿Ves por qué el Señor nos ha permitido compartirles el plan de lectura diario? Al menos al escucharlo te vas a ver, ay Señor, sí es cierto, Samuel te buscaba, Señor, y yo, no, pues yo ya me vine hasta el trabajo y ni siquiera estuve contigo. ¿Te das cuenta de tu carencia? Y le pides perdón a Dios y le dices, ayúdame a buscarte. La Biblia es el espejo del alma que nos deja ver nuestra carencia, pero cuando una persona no se da cuenta de su carencia es porque no está yendo a la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. A ver, ¿y cómo viene la incredulidad? Díganme ustedes. ¿Por dejar de qué? De oír la palabra de quién. ¿Se dan cuenta? Y eso te estorba porque te va a hacer te va a cegar tu entendimiento para que no te des cuenta no tengas conciencia de tu carencia. No buscamos tampoco si no nos sentimos perdidos o si no nos percatamos de que hemos perdido algo. ¿Cuántos? Miren, ahí les va. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando pecamos, sentimos que perdemos la presencia de Dios? ¿Cuántos? Yo sí, Yo la verdad se los digo honestamente, delante de los ojos de Dios, sí. A veces he llegado a sentir que Dios me abandona. Pero es por la consecuencia de mi pecado. Pero gracias a Dios que Él siempre está ahí. Que aunque somos infieles, Él permanece que. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Den un aplauso. Otros no llamamos si no nos sentimos excluidos o deseamos entrar. Casa de oración, ay, se ve bonito su letrero, pero luego vengo. No llamamos. No, tenemos que llamar. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ver cambios en nuestras vidas? Sí, hermanos. Para eso venimos, para que Dios cambie nuestra vida. Bueno, pues es necesario estar conscientes de la carencia de Dios que hay en nosotros. Si quieres ver cambios en tu vida, es necesario sentirte verdaderamente perdido y desear entrar en una relación verdadera con Dios para que haya cambios. Pero tristemente quiero decirte que hay quienes no reconocen la necesidad que tienen de Dios porque siguen viviendo como ellos quieren y no como Dios lo pide en su palabra. Miren, quiero decirles algo, fíjense bien. Esta pandemia vino a relucir lo que verdaderamente hay en el corazón de cada uno de los que nos decimos ser cristianos. ¿Se han dado cuenta que la iglesia ya no busca a Dios como antes? De verdad. Era necesario que Dios nos metiera en una estrechez a nivel mundial a toda la iglesia para ver quiénes verdaderamente sí son y quiénes no son. Porque hay quienes de repente llegan a las congregaciones pero porque se siente bonito nada más. Y ahí están. Y Dios no quiere que estés en la congregación porque se siente bonito, no. Dios quiere que estés en la congregación porque vienes a rendir tu vida a Él en arrepentimiento, en fe en su Hijo Jesucristo y en adoración a Él. ¿Cuántos dicen amén? Sí, todos venimos a reconocer nuestra necesidad de quién. Y entonces va a haber cambios en nuestras vidas. Es tiempo de volvernos al Señor de todo corazón y de pedirle que nos ayude, hermanos. De buscarle hasta encontrarle y de llamarle hasta que nos responda. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo la recta final y Cristo viene pronto con una iglesia que está buscando limpiarse, purificarse, que está preparada para el encuentro con su Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Que así sea. Cuando una persona está consciente de su carencia de Dios, no se siente perdido, fíjate, ni desea,
y ni desea tener una relación con el mundo, sino que con Dios. Y por consecuencia va a recibir, por consecuencia se le abrirá y por consecuencia se le responderá. Pero cuando la persona no está consciente de su carencia de Dios, ni se siente perdido, ni desea tener una relación con Dios, no pide, no, y por consecuencia no recibe, no busca y por consecuencia no halla, no llama y por consecuencia no se le abrirá. Por eso Jesús, miren lo que dice en Mateo 7:8. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. La persona que pide es la que suele recibir, hermanos. La persona que busca es la que suele hallar. Y la persona que llama es la que suele conseguir entrar en una comunión con Dios. En cambio, fíjense bien y escuchen, si alguien no pide, ni busca, ni llama, se quedará igual que antes. Es la realidad. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí se acuerdan cuando Dios nos trajo la primera vez al Evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¡Ah, qué tremendo! Yo me acuerdo de mi primer amor, ¿no? En ese momento, ¿no? Dice, Señor, yo te seguiré. Yo hasta le decía, Señor, llévame a las naciones, ¿no? Hasta le decía al Señor, ¿no? Y sigo en espera, ¿eh? Sigo con ese sentir en mi corazón, pero todo tiene su tiempo. Si está en la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que hasta de repente me despertaba en las madrugadas y a las 4 de la mañana o 5 y estar orando con el Señor y clamando y derramando mi alma, ¿no? Y luego iba a visitar a mi abuelita que vivía enfrente de la calle y me decía, oye, hijo, pues ¿qué te pasa? Dice, hasta casi oían tus gritos. No, abuelita, es mi amor por el Señor, ¿no? Porque le clamo, le adoro, le alabo y le bendigo. Y entonces, ¿qué sucede? Y estabas perseverando, Señor, cámbiame, sáname, restáurame, ayúdame. Y miren, gracias a Dios. Gracias a Dios que Él, dice la Biblia, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará ¿hasta cuándo? ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que estar pidiendo, buscando, llamando. Este versículo nos da la absoluta seguridad, hermanos, de que Dios contestará nuestras oraciones. Así es. Pero no quiere decir, fíjense, que se compromete a concedernos cualquier capricho. ¿O sí? No. Y mucho menos con tal de que le estemos insistiendo lo suficiente. Pero yo quiero decirles, fíjense, que si nuestras actitudes son correctas y estamos pidiendo conforme a su voluntad, podemos tener la plena seguridad de que nos va a conceder nuestras peticiones. ¿Saben que esto debe de ser motivo de mucho ánimo para los que ahorita estamos pasando por momentos en los que Dios parece estar lejos, ¿sí o no? Así como que, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ayúdanos. Y esto nos debe de animar, de saber que si le pedimos, vamos a recibir la ayuda de parte de Dios. Si le buscamos, le vamos a hallar. Y si le llamamos, nos va a ¿qué? Nos va a abrir. Esto nos debe de traer consuelo. Por eso Jesús nos alienta ilustrándonos la buena paternidad del Padre Celestial en el siguiente versículo de Mateo 7, 9 y 10. Mateo 7, 9 y 10. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues nadie, ¿verdad? A ver, dale una piedra a tu hijo cuando tiene hambre y que se la coma. Pues no. 10. ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? No, pues nadie. Miren, quiero decirles algo. Cuando se cumplen las condiciones para la oración, el cristiano puede tener la confianza absoluta de que Dios oirá y responderá. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Bien,
Porque si en un plano o en un sentido humano, sabemos que si tu hijo te pide pan, nunca le vas a dar esa piedra, jamás. Tampoco le darás una serpiente si te pide un pescado, ¿no? No vas a engañar a tu hijo hambriento y ni le vas a dar algo que le pudiera causar daño o dolor, ¿o sí? Así sea el que más se ha portado mal, así sea el hijo, digamos, la ovejita negra de la familia, pero ahí vas a estar para ayudarlo, ¿sí o no? Sí, a mí me ha pasado, yo antes de conocer al Señor me pasó esto, ¿no? A pesar de todos mis errores y mis fallas, mis padres siempre estuvieron ahí. Siempre apoyándome, y más en las situaciones difíciles, en los problemas tan fuertes que me metí, pero ahí estaban mis padres, apoyándome, a pesar de que ya no vivían juntos, pero ahí estaban. Y es algo muy hermoso. Por eso Jesús está enseñando, fíjense, que el Padre ama a sus hijos y los cuida, pero quiere que ellos pidan las cosas que verdaderamente necesitan. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos ha dado el derecho de ser hijos. Tenemos que saberle pedir. Hace unas semanas me decía una hermanita, dice, ahora sí le voy a pedir al Señor, pero le voy a pedir bien, porque cuando estaba yo antes viviendo y rentando, le pedía al Señor una casa, que nos diera una casa, aunque fuera la más fea de la calle. Y dice que después de tantos años le dio la casa así como se la pidió, y que a los hijos les daba pena invitar a sus compañeros de la escuela a la casa porque era la más fea de la calle, dice. Entonces le digo, no, hermano, hay que saber pedir al Señor. Hermanos, hay que saberle pedir al Señor. Miren el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quién? A los que le pidan. ¿Cuántos quieren vivir en orden? Seamos sinceros. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer más la palabra de Dios? Señor, ayúdanos. Si los padres humanos responden a las peticiones de sus hijos con lo que es mejor para ellos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos responderá con lo que es mejor para quién? Para nosotros. ¿Y cuántos saben que lo mejor para una persona en esta tierra es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Señor y Salvador y nacer de nuevo? ¿Cuántos saben eso? ¿Saben qué es lo mejor que le puede pasar al ser humano en esta tierra? Entrar en comunión con ¿quién? Por medio de Jesucristo. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabes? Si tú me dijeras, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la tierra, en esta vida? Yo te diría, ¿sabes qué es lo mejor que me ha pasado? Haber conocido a Dios por medio de Jesucristo. Es lo máximo que me ha pasado en esta tierra. Es lo que ha impactado mi mente y mi corazón tremendamente. Amo a Dios con todo mi corazón. Con todas mis fallas te puedo decir, pero ahí es lo mejor que me ha pasado. Y lo mejor que quiero que me siga pasando es seguirlo conociendo más. Que se revele más a mi vida, a mi familia, que me muestre su poder, su amor, su misericordia. Más, hermanos, que me ayude a vivir en santidad. Miren Lucas cómo lo escribe. Lucas capítulo 11, versículo 11 y 13. Lucas capítulo 11, versículo 11 y 13. Dice así el evangelista Lucas, o el doctor Lucas, porque también era doctor. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que ¿qué? ¿Para qué es lo que tenemos que hacer solamente? Pedir creyendo. Acuérdense, pedir creyendo. Mira,
Cuando tú te acercas en oración a Dios, tienes que creer que Él te va a ayudar. Como decía la alabanza, tú eres todo para mí. Y tú lo llenas, ¿qué? ¿Cuál es tu necesidad? Examinémonos tantito y veamos cuál es la necesidad primeramente que hay en quién. En mí. ¿De qué estoy necesitado? El otro día yo tenía una necesidad física de comer, ¿no? Desde cuando tenía ganas de unos chilaquiles y así de repente cuando tengo ganas de algo, ay Señor, tú proveerás en su tiempo. Y pasan los días y en el momento que menos pienso, de repente algunos hermanos de la congregación, pastor, véngase, lo voy a invitar. Pastor, véngase, mire, le trajimos esto. Y Dios provee. Y tenía la necesidad de unos chilaquiles, ¿no? Ahora sí, sabes que se te antojan, ¿no? Es bien rico, ya se les antojó, ¿verdad? Con su bistec y todo. Y le digo a mi esposa, pues se me antoja un buen desayuno. Y me dice, ¿qué se te antoja? Digo, pues si me dices, yo te digo unos chilaquiles, ¿no? Y le digo, pero no de los que venden, sino de los que hay que hacerlos en la casa, ¿no? Y le digo, con un bistec bien rico, así bien asado. Me dice, bueno, te cambio el bistec por unos blanquillos. Le digo, órale, pues. Y gracias a Dios, ¿no? Gracias al Señor. Pedir. Deben hacerlo. ¿Cuántos tienen la necesidad a veces? A veces tenemos necesidad en el caso del matrimonio, de que los esposos nos abracen. Abracen a las esposas, ¿sí? O al revés, yo sí, yo a veces, yo le digo a mi esposa, apenas me estaba abrazando ayer mi esposa, y se acercó, estaba yo ahí en la casa trabajando, estudiando esto, y va y me abraza, y me dice, dice, no te he aprovechado. Le digo, hay que aprovecharme. Y ya me abraza y todo, y le digo, no, abrázame porque me hace falta. Y créanme, son necesidades que tenemos que satisfacer, pero en el orden de la vida matrimonial. Sí, porque no podemos estar dejando que nos abrace la hermanita que es nuestra esposa, no. O que el varón que quiere abrazar a la hermanita que no es su esposa, no debe de ser así. Siempre debemos de hacer las cosas decentemente y con porque de eso no se agrada a Dios cuando actuamos en desorden. Entonces, qué importante es para nosotros saber que Dios lo llena todo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, si le pide su Espíritu Santo, te lo dará? Cuando a mí me enseñaron sobre los dones espirituales, yo desconocía esa enseñanza, esa doctrina de la Biblia, de los dones espirituales. Y cuando escuché que decía Pablo en Corintios, pidan los mejores dones, y yo empecé a tener en mi corazón el deseo de pedir el don de lenguas. Y así empecé a orar como una semana, Señor, ayúdame, ya, ten misericordia, mira, yo ya entendí que los dones son para edificación de tu iglesia, ayúdame, Señor. Y empecé, el don de lenguas, Señor, y ayúdame, ¿no? Y de repente, en un día que estaba yo así en la noche, yo recuerdo claramente esto porque se me quedó muy grabado en mi mente, y cómo Dios obró en mi vida con ese don. Y de repente estaba yo, porque vivía solo en la casa, y estaba orando en la noche, y me quedé dormido así en la cama. Me quedé dormido en la madrugada, y de repente en mi sueño, empiezo a tener un sueño que estaba yo orando en lenguas angelicales. Nace de traca la matraca, eso no es, ¿no? Que te enseñan a que repitas, no, eso no es operando ahí, no. Porque los dones no se enseñan. Los dones son dados por ¿quién? Por Dios. Solo tienes que anhelar y creer que Él te va a dar. Y entonces estaba yo así, estaba ahí, y de repente empecé a fluir, me veía yo en el sueño fluyendo en lenguas, ¿no? Hablando en lenguas. Y dice que el don de lenguas es para edificación de la iglesia, pero también es para fortalecernos nosotros espiritualmente. Y yo me veía ahí orando y así clamando ahí en oración en el sueño, y de repente, ¡pum!, que despierto, hermanos, como a las 4 de la mañana, y empecé a hablar en lenguas, a fluir en lenguas. Y no, pues yo lloré y orando al Señor, pero en lenguas, postrado. Estaba yo en la cama y lo que hice nomás fue rodarme hacia el piso. Y me postré ahí en el piso.
Fue algo muy hermoso, fue una experiencia muy personal de Dios conmigo, ¿no? Pero ahí está. Hasta el día de hoy, cuando el Señor me lleva a estar orando en lenguas, pues me fortalece. Y lo hago en secreto, no público. ¿Sí? Porque a veces puede venir alguien a la congregación que no sabe qué es eso. Esos están locos, ¿no? Yo mejor me voy, no. Sino con sabiduría. Y de veras, es algo muy hermoso de parte de Dios. Y solo tenemos que nosotros acercarnos con fe. Miren, Hebreos 11:6, ¿qué dice? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Dice el escritor. Porque es necesario que el que se acerque o se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le ¿qué? De los que le. Sí, hermano. Es necesario que te acerques con fe al Señor esta tarde. ¿Y cuál es tu necesidad? Mira, la necesidad que tengas hoy. Si tienes necesidad espiritual, acércate con Dios esta tarde. Ahorita vamos a orar y con esto voy terminando. Acércate a Dios. Si tienes la necesidad de que Dios te llene de su presencia, pídeselo. Dile, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Si tienes la necesidad de que Dios te sane, acércate a Dios en esta tarde en oración. Dile, Señor, sáname. Hay quienes tienen necesidad de ser sanados físicamente. Hay quienes tienen la necesidad de ser sanados acá en el corazón, porque traen a lo mejor situaciones o problemas con la familia, o no, qué sé yo, ¿no? Pero tienen su necesidad. Hay quienes tienen la necesidad de ver a su familia en los caminos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Acércate confiadamente. Hay quienes tienen necesidad de que Dios los santifique más, de vivir una vida recta, justa, moral, que le agrade a Dios. Acércate, te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es tu necesidad en esto? Confía. Pedir, ¿y qué dice? Buscar y hallaréis. Llamar y se nos abrirá. Pero qué mejor que pidas cosas que estén conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos necesitamos ser más santos? Necesitamos ser perfeccionados en las áreas de nuestra vida, más maduros, sabios y entendidos en las cosas de Dios. Hay quienes a lo mejor, pastor, la verdad es que yo necesito experimentar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Pídesela esta tarde. Te la dará, Él está viendo tu corazón. Si necesitas que el Espíritu Santo venga a morar, pídeselo, dile, Señor, aquí está mi vida. Te lo entrego. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Hace unos días me decías, ay Señor, la verdad es que te doy gracias porque me has traído aquí a vivir en Milpalta. Yo no soy de aquí de Milpalta, pero bueno, gracias a Dios. Y se siente un poquito más el frío aquí que allá abajo en Tláhuac, en Tezochimilco, ¿sí, no? Los que trabajan por allá o andan por allá, pues saben, ¿no? Que pues acá arriba caen pingüinos y traen bufanda, ¿no? Gracias, Señor. Llevo tiempo, ¿no? Entonces, en esa parte. Señor, provénos un lugar donde sea más cálido el clima, ¿no? Y el Señor me dice, pedís y no recibís, porque pedí que para tus propios deleites, mejor pide para algo que te edifique. Señor, mejor ayúdame a ser más agradecido con lo que me has dado, ¿no? Aún este clima, Señor, yo sé que tú me guardas. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ayer estaba meditando en eso, Señor. A mí me gusta pues, realmente más el clima del calor, ¿no? Y me siento muy a gusto cuando hace calor. Pero también no voy a estar quejándome con Dios.
Señor, gracias. Si tú has tenido a bien tenerme aquí en Milpaltas, gracias. Si tú en algún momento decides en tu voluntad moverme, que sea en el tiempo de tu buena voluntad. Y he tenido la oportunidad para moverme y cambiarme de lugar, pero no lo he hecho. No lo he hecho porque entonces estaría saliéndome fuera de los tiempos de Dios para no haber consecuencias a mi vida personal y matrimonial. ¿Se acuerdan del pasaje de Malión y Kelión, de Noemí y Ruth? ¿No? Como el esposo estaban en casa de pan y se murieron fuera de tiempo. Estaban pasando por una prueba de escasez en Belén, casa de pan, y se fueron con los moabitas, la tierra de los idólatras, y allá se casaron sus hijos con las moabitas cuando Dios les había ordenado que no se unieran a yugo desigual. Murió el padre, murieron los hijos y se quedó la madre con las dos nueras, y entre ellas está Ruth. Vean el libro de Ruth, y Ruth se afianza del Señor, le creyó, le dice a su suegra, ¿no? Tu Dios será que y te seguiré a donde tú vayas. Qué fe, ¿no? Esta mujer supo pedir y se le dio, supo buscar y halló, supo llamar y se le abrió hasta la bendición, porque después la redimieron. Fue redimida, se volvió del pueblo judío antes de ese momento. Es lo que Dios quiere. Este hombre que mencionaban ahorita en la administración, ¿no? El pasaje del padre, ¿no? Que su hijo estaba malo, estaba endemoniado, y los discípulos no habían podido haber hecho nada por él, y lo tuvo que traer a Jesús. Y el padre le dice, ¿no? Realmente que le ayudara. Le decía que tuviera misericordia de ellos. Y le dice, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo que es, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, Señor. ¿Ayuda a qué? Mi incredulidad. Y así es, hermanos. Tenemos que tomar esta actitud esta mañana tarde. Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Hace unos días a mí me estaba ganando la incredulidad, de repente se quería meter acá en mi mente. Y digo, Señor, si yo creo que si yo me acerco a ti pidiéndote que me fortalezcas y que me levantes, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso para hacerlo. Y miren, aquí me tienen, Señor, gracias a Dios. Si te sientes débil, si te sientes caído en algún área de tu vida o has caído, pídele a Dios que te levante, que te fortalezca. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús lo llena todo? Amén. Todo es todo, hermanos. Del griego todo. Vamos a ver. Señor, queremos agradecerte en esta tarde el amor y la misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque en el nombre de tu Hijo Jesucristo has enviado tu palabra, Señor, para sanarnos, para restaurarnos, para libertarnos, Señor, para traer vista a nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, para que podamos pedirte, Señor, conforme a tu voluntad, y tú nos la darás, para que podamos buscarte y te hallaremos, Señor, en medio de la situación que estamos viviendo. Hoy te buscamos, hoy te llamamos, hoy te clamamos, Señor, ten misericordia de nosotros, y perdona, Señor, en algún momento nuestro desánimo, nuestro descuido de estarnos fortaleciendo en ti, Padre, en nuestra relación contigo. Vuélvenos a ti de todo corazón, Señor. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, vuélveme a ti de todo corazón, Señor. Enamórame de ti, de tu presencia, Señor. Aviva el fuego de tu presencia, Señor, que has depositado en mi vida, Padre. Avívame, como Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así yo te ruego, mi Señor, yo te suplico, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor.
Ten misericordia de mí. Ayuda a mi incredulidad, Señor. En algún momento he permitido, Señor, incredulidad en mi vida. Perdóname, aquí estoy. Creo que tú me puedes ayudar y me acerco confiadamente a tu trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Estoy agradecido contigo esta tarde. Bendito seas, mi Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdame a pedir por las necesidades también, Señor, personales que hay en mi vida, de vivir más en santidad. Señor, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad, lleno de tu sabiduría, de tu comprensión espiritual, para que yo ande como es digno de ti y te agrade en todo lo que haga y lleve fruto en toda buena obra, Señor, y crezca en conocerte más a ti. Ayúdame a buscarte, Señor, así como el rey Josías te buscaba, Señor, y tú empezaste a ayudarlo a limpiar todos los altares que habían, Señor, en Jerusalén y en Judá. Ayúdame a buscarte de todo corazón para que se derribe todo altar en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Derriba todo argumento que se ha levantado en contra de tu voluntad, mi Señor. Y ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, mi Dios. Ten misericordia de mí, Señor. Yo te clamo esta mañana, yo te llamo, Señor, con todo mi corazón, porque sé que tú me responderás en el día de mi angustia. Yo te llamaré y tú me responderás, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo, porque tú me has dicho que todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Nos rendimos, nos humillamos delante de ti. Tú eres el Dios que lo llena todo. Jesucristo, mi amado Señor y Salvador. El que es, el que era y el que ha de venir pronto y no tardará, Señor. Quiero decirte que te amo, Señor, y que te necesito con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y confío, Señor, que tú me ayudarás, Señor, a seguir caminando conforme a tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor.
Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor, hermanos. Si alguien gusta de algún sobre, por favor.